Para los que pudieron estar el pasado lunes festivo en el desarrollo de la conferencia con el doctor Edgar Moreno en el tema que se trató, soluciones efectivas para el síndrome metabólico. Estas por medio de las cuales podemos alcanzar una extensión saludable de la vida y una extensión radical de la vida. Para los que no pudieron verla, la pueden encontrar en el canal de YouTube. Ahorita le estamos dejando el canal en el chat. Con nosotros el doctor Edgar Moreno, médico cirujano con especialidades en medicinas alternativas, nos va a estar hablando el día de hoy, una conferencia muy especial sobre consecuencias de una microcirculación deficiente. Es un tema que nos compete a todos y del cual el doctor Edgar Moreno nos va a estar hablando el día de hoy. Bienvenido, doctor Edgar. Gracias, Nini. Muy amable. Bueno, buenas noches para todos los presentes. Realmente es un honor que me dan de poder estar con ustedes compartiendo un tema de salud muy importante para este tiempo. Y gracias a todos los presentes. Y bueno, vamos a iniciar realmente hablando un poco sobre lo que es, si ustedes ven ahí inicialmente dice nanobiotecnología. Entonces la nanobiotecnología realmente es una ciencia nueva que está empezando en nuestro país más o menos hace 7 años, pero en Japón ya lleva alrededor de 40 años o más y se viene desarrollando a raíz de prácticamente buscar el bienestar integral del ser humano. Y esto tiene que ver con una medicina moderna, una medicina que viene actuando a nivel de unas partículas muy diminutas, como podemos decir que nano viene de... Ok, entonces estábamos diciendo que es una medicina que viene avanzando, moderna, basado en la nanobiotecnología. Decía que nano viene de partículas muy pequeñas, o sea, si nosotros dividimos parte atómica, celulares, son partículas muy diminutas que en lo cual se está trabajando la medicina japonesa hoy en día y se basa en coger una millonésima parte en 1 milímetro y allí preparar unos metabolitos que son los que ingresan directamente a nuestro organismo, a nuestra célula, para empezar a mejorar nuestra situación de salud. Entonces, al ser partículas muy diminutas, llevan un beneficio a nuestro cuerpo y realmente se está viendo efectos curativos en nuestra salud. Cuando estábamos hablando de consecuencias de una microcirculación deficiente, entonces, por historia que tenemos, lo que hizo el laboratorio Sankey Mayor es realmente un estudio en una población pequeña de Japón llamada Okinawa, donde descubrió que esos centenarios tenían una vida tan longeva y vivían una calidad de vida a pesar de vivir tanta edad. Dentro del promedio que se da de edad en ellos es aproximadamente de 89, 90 años, pero de todas maneras ellos tienen una vida inclusive más longeva, que hay 2 personajes por destacar allí, que es Giramon Kimura, que es un japonés que murió a los 116 años, y Kana Tanake, una japonesa que lo superó y murió a los 119 años, más o menos aproximadamente a mediados del año pasado. Y estos japoneses vivieron teniendo una calidad de vida, no solamente ser longevos, porque la idea de Sankey Mayor no es que llevar a la persona a una longevidad sin calidad de vida, sino que sean personas longevas, pero que sean personas útiles
que puedan valerse por sí mismos, que puedan hacer sus actividades personales, que no requieran de que le hagan las cosas, de que le cambien pañal, de que le den de comer, de que tengan que hacerle las actividades que diariamente nosotros deberíamos realizar. Y es así que en la población japonesa, personas de 89, 90 años llevan una vida productiva de 9 horas diarias. Entonces, Sankey Mayor quiere compartir esas bondades descubiertas allí en Japón con el resto de población del mundo, nosotros los latinos, suramericanos y otras poblaciones, que nos beneficiemos de esto. Y ellos descubrieron que en qué se basaba fundamentalmente el cuadro de longevidad de los japoneses y la calidad de vida que tenían, porque ellos tenían o tienen una microcirculación muy eficiente, ya que vamos a mirar qué pasa con la microcirculación. Entonces, al tener una microcirculación eficiente y al tener una microbiota también fortalecida, con su parte inmunológica fortalecida, ellos pueden lograr a llegar a una vida longeva con esa calidad de vida que debemos aspirar todos a tener hoy en día. Entonces, continuando con las consecuencias de microcirculación deficiente, vamos a continuar este tema y es importante que miremos la base fundamental en que el laboratorio Sankey Mayor está desarrollando sus fórmulas. Ellos están desarrollando fórmulas en unos pilares, en unas bases que hoy en día se conocen, y es que estamos hablando de una medicina que es la medicina mitocondrial. Anteriormente, cuando nosotros estudiamos medicina, vimos, medicina, la mitocondria, pero realmente veíamos como muy superficial, estudiábamos las funciones de la mitocondria, qué hacía en la célula. De hecho, todos sabemos, porque todos pasamos viendo biología y supimos que era la mitocondria, pero realmente no se le daba la importancia necesaria que se requería, la que hoy en día conocemos. Y basado en esa medicina actual, viendo cómo se puede mejorar la calidad de vida de la humanidad, es que se están desarrollando estas fórmulas, y viendo que esas fórmulas sí se desarrollan, que puedan actuar directamente a nivel mitocondrial, a nivel interno de la mitocondria, regeneramos salud, sacamos radicales libres, mejoramos las células, proveemos más nutrientes y de hecho logramos longevidad con calidad y bienestar integral. Acerca de las funciones de la mitocondria, es importante decir, una de las funciones principales que tenemos en la mitocondria, que conocemos, es la producción de energía. Y esta producción de energía, también hay una que es la respiración celular. Para hacer respiración celular y hacer metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, generación de otros oxígenos para hacer la fosforilación, tener una mitofagia o autofagia, que es sacar las mitocondrias que no funcionan, y una síntesis de esteroides, y fuera de eso una homeostasia del calcio. La mitocondria debe cumplir una función, y esa función que debe cumplir la mitocondria es realmente de fabricar energía. Y quiero decirles que el pilar o el fundamento principal de la función mitocondrial está basada en la producción de energía. Y esa producción de energía se genera o se da gracias a que tenemos un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Este ciclo tiene dos partes, una parte que es anaeróbica y otra parte que es no aeróbica. Y entonces, ¿qué se hace acá? Fundamentalmente, la mitocondria en su parte interior, en las crestas y en todos los elementos que contiene internamente, lo que hace es una
una fusión tomando un ADP, que es el adenosindifosfato, uniéndolo a un grupo fosfato y formando el ATP, o sea, adenosintrifosfato, para generar y producir energía, para que esa energía salga y mejore todas las células y todos los órganos del cuerpo. Vuelve nuevamente a hacer el proceso de uniendo ADP con otro grupo fosfato, creando nuevamente ATP, y es nuevamente cuando se produce otra carga de energía, y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo, haciéndolo una vez tras vez. Cuando no se puede realizar este ciclo normalmente, entonces entramos en un problema de dificultad de energía. O sea, nuestra mitocondria no puede producir la energía que necesita el cuerpo, y es cuando entonces falla ese motorcito que es el que genera energía en nosotros, y ese ADP ya no se une a un grupo fosfato, sino que se une a un grupo AMP cíclico, y ya no nos va a formar una energía necesaria, o una energía que nos va a nutrir las células y que nos va a generar la fuente de salud, sino que esa ADP unido a un AMP nos va a transformar en amonio y en ácido úrico, que son componentes tóxicos para el cuerpo. Y es cuando entonces empezamos a generar grandes cantidades de radicales libres, y empezamos a oxidar nuestras células, a oxidar la mitocondria, a dañar la mitocondria, a volverla porosa, y ya la mitocondria no cumple su función para la cual está establecida, que es el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de los lípidos y las proteínas, para extraer lo necesario para el funcionamiento. No va a cumplir la homeostasia del calcio, no va a generar calor para hacer la termogénesis, y tampoco va a poder tener la función de hacer la autofagia o mitofagia en este caso, que sería fagocitar, o hablando en una forma más común, de como de englobar las mitocondrias que están deterioradas, dañadas, pero oxidadas, y sacarlas del cuerpo para que no sigan produciendo lesión en nuestro organismo. No se podría cumplir esa función. Y fuera de eso, entonces tampoco podría cumplir la función de apoptosis celular, que es realmente la muerte programada, es decir, esas células que no están funcionando, que no sirven, poderlas sacar y eliminarlas del cuerpo. Entonces, creo que es importante la función mitocondrial, por lo que hemos dicho, resumiendo, porque realmente podría decir más de ello, pero resumiendo, porque vamos a continuar con el tema. Es importante que tengamos en cuenta que las fórmulas y las reacciones que vamos a ir mirando de esta fórmula son basadas realmente en una medicina actual, en una medicina mitocondrial. Y vemos que el sistema, estamos hablando de microcirculación. Entonces es importante esta imagen. ¿Por qué la traigo a colación? Porque si ustedes se dan cuenta, nuestro cuerpo está nutrido. Toda parte es microcirculación. Pues hay unos vasos grandes, unos vasos fundamentales, que van a llevar un gran volumen de sangre, que son unos volúmenes grandes de sangre, que se habla más o menos que son 5 litros de sangre, que van a recorrer nuestro cuerpo hasta llegar a todos los órganos, desde el primer volumen de eyección que hace el corazón cuando hace la sístole. Envía 5 litros de sangre que van a estar siendo distribuidos a través de todo nuestro cuerpo, llegando a todos los órganos, y ese recorrido lo hacen en 60 segundos. Eso es maravilloso, y yo creo que es bastante importante de tener en cuenta. Si
nos ponemos a pensar que 60 segundos prácticamente no es nada, es un tiempo muy corto y ese recorrido lo hace nuestra sangre en nuestro cuerpo, llevando los nutrientes, proveyendo oxígeno, liberando los minerales donde tiene que dejarlos en solo 60 segundos y volvemos a hacer el recorrido y por eso vemos acá que el sistema circulatorio más o menos lo conforma en una red de aproximadamente 100,000 kilómetros. Esto es calculado más o menos como si le diéramos la vuelta al globo terráqueo en 2 vueltas y medias. Entonces, también es algo de tener en cuenta que es bastante importante el tiempo de recorrido de 5 litros y el tiempo estimado más o menos en que se hace en ese tiempo para dar 2 vueltas a la Tierra. Las funciones de la microcirculación. Entonces, el sistema circulatorio es muy importante si vemos y vamos analizando y vamos haciendo el seguimiento de la conferencia que queremos ir desarrollando. Es muy importante porque es el encargado, el sistema circulatorio es el encargado de irrigar sangre y oxígeno. O sea, a la vez que va llevando la sangre, va haciendo el intercambio de oxígeno con el CO2 en los órganos de donde va llegando y va dejando los nutrientes y va extrayendo los desechos o las toxinas que van fluyendo allí también para hacer el desecho de los nutrientes y solamente dejar los elementos que son nutritivos y que son necesarios para nuestro cuerpo y para fortalecer los órganos que requerimos tener con vitalidad. Entonces, llegando a esta parte, es importante analizar por qué una mala circulación genera ciertas alteraciones. ¿Por qué una mala circulación degenera nuestras células? ¿Por qué una mala circulación nos lleva a retener radicales libres, a no obtener una buena mitocondria limpia, una buena mitocondria produciendo buena respiración y una mitocondria extrayendo los nutrientes y proveyendo la energía suficiente para los órganos de nuestro cuerpo? Y eso se manifiesta o eso se refleja en una baja energía, baja producción de ATP, interrupción del canal energético que se lleva a los órganos, lesión de del órgano. Y yo aquí quiero hacer como una comparación. Es como cuando nosotros tenemos una energía que está entrando a nuestra casa y están entrando, digamos, la que viene de afuera 220 voltios y nosotros necesitamos en nuestro alumbrado 120 voltios y esa energía no se mantiene constante, sino que es una energía fluctuante o de pronto que llega con un alto voltaje y nosotros no tenemos un regulador que nos controle esto. ¿Qué va a hacer esto? Pues nos va a quemar los aparatos electrónicos que tenemos y cuando esa energía está intermitente no va a poder mover esos electrodomésticos y esa energía que no es constante va a fundir esos aparatos. Yo comparo esto como nuestros órganos, como nuestras células. Se van a fundir, se van a lesionar, van a sufrir daño porque no tenemos algo permanente que nos mantenga la energía permanente para el funcionamiento del órgano que se requiere. Y otra parte especial de ver, además de esto, sobre una mala circulación, como vemos, es que el exceso de oxidación celular, eso nos conlleva a un estrés oxidativo. De hecho, nosotros a diario vivimos estrés oxidativo. ¿Cómo vivimos estrés oxidativo? Porque estamos haciendo combustión de alimentos, estamos teniendo radiaciones de equipos,
radiaciones de celulares, radiaciones de máquinas, de microondas, radiaciones solares, radiaciones de todas las índoles que querramos decir, del RX, de las máquinas cuando pasamos en el aeropuerto, cuando se va a uno ingresar allí, todas esas radiaciones se van depositando en nuestras células y van dañando las células. Además, el estrés que nosotros manejamos a diario, el estrés de nuestras calorías, el mal metabolismo, la mala combustión que no hacemos de los alimentos no adecuados, alimentos que realmente no son nutritivos, todo eso nos lleva a estrés oxidativo, a aumentar ese estrés oxidativo y vemos cómo vamos cambiando la línea de tiempo cronológica o cronobiológica de nosotros, cómo nuestras células van cambiando, cómo se van degenerando día a día hasta el punto de que pudiésemos hablar de que a veces no reflejamos realmente la edad que nosotros tenemos con la edad real, porque al medir esa edad se ve que muchas personas teniendo 30, 40, 50, 60 años están reflejando una edad mayor realmente a la que tienen. O sea, no hay una relación cronobiológica de esa edad. ¿Por qué? Porque nos están dañando todas las bombas que tenemos de tiempo, las bombas del medio ambiente, los contaminantes, los pesticidas, los fungicidas, los alimentos que consumimos ya no están en el regadío normal, sino ya con aguas contaminadas, ya la tierra tiene que prepararse, los nutrientes ya no son los mismos nutrientes porque realmente son tierras que hay que prepararlas para que una planta pueda suplir esos nutrientes, esas vitaminas, esos minerales que necesita nuestro cuerpo. Y así vamos cronológicamente, vamos avanzando en edad y vamos llegando a una edad que realmente no tiene como una relación, pero es a raíz de ese estrés, de esa oxidación, de esa peroxidación y de esa necrosis de las células que se van dañando, se van lesionando y nos llevan a un envejecimiento, pudiéramos decir, prematuro, un envejecimiento pretérmino, un envejecimiento que no concuerda con realmente como nosotros deberíamos vernos por dentro y vernos igualmente físicamente por fuera. Otra situación es la inflamación celular. Aquí te presenta una inflamación celular. La inflamación la tenemos que nos generan las enfermedades, tenemos de dos tipos. Una inflamación es la inflamación aguda, que todos podemos detectar, podemos ver. Un golpe en una rodilla, un golpe en una pierna, un esguince, eso nos duele y nosotros recurrimos a un analgésico, a un antiinflamatorio, pero la inflamación aguda pasa fácil, aguda como su nombre lo dice de momento, que la podemos controlar, pero lo más importante es la inflamación crónica, que es prácticamente la que nos genera esas enfermedades que van avanzando y como no duelen, como la enfermedad aguda, que no vamos a ponerle un analgésico, un antiinflamatorio, vamos a poner compresas frías, calor o lo que requiera para aliviar el dolor. Esta, al contrario, van progresando dentro de nosotros, no duelen, muchas no presentan sintomatología inicialmente, como son las enfermedades crónicas, degenerativas, pero que en un futuro ya se empiezan a ver su desarrollo, y yo podría decir o podría yo concluir que cuando ya nos duele es porque ya realmente ya está muy avanzada. Ya no podemos de pronto hacer el retroceso, devolverlas. Es ya un proceso crónico degenerativo y por ponerle un ejemplo de enfermedad crónica, un cáncer. Si un cáncer se avanza, si lo hubiésemos detectado en tiempo, porque se hubiese manifestado como un estado agudo, hubiésemos haber ayudado a tiempo, corregir a tiempo, pero como va progresando crónicamente,
no hay dolor, no hay síntomas. Cuando presenta síntomas, pues ya está totalmente desarrollado, ya ha hecho metástasis, o sea, ya se ha ido a otros sitios, a otros órganos, que si apareció en el caso de las mujeres, el seno de mamas, ya no estará en mamas, ya estará en huesos, ya estará en pulmón, estará en cerebro, estará en médula o en otros sitios. Entonces es importante y llamo la atención sobre estas enfermedades. Las enfermedades crónicas son las que más debemos tener en cuenta nosotros, que debemos manejar y debemos prevenir, que es lo que no hacemos nosotros. De hecho, nosotros, nuestra medicina debería ser preventiva, inicialmente promocional, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer con este grupo de trabajo que estamos llevando a nuestras comunidades, hacer promoción, además hacer prevención, pero también se requiere hacer tratamiento y finalmente hacer curación, pero en los estadios que nos permita desarrollar ese proceso, no en estadios que ya no nos permita hacer algo por la persona, algo por la salud. Entonces es importante esto. Y este es el origen prácticamente. Allí esta imagen nos va a concluir que es prácticamente el origen de todos los problemas de salud que nosotros tenemos hoy en día. Vamos a hablar ya acerca, como estamos hablando acerca de una microcirculación deficiente, o sea, todos debemos preocuparnos por tener una microcirculación óptima, imitar a esa población japonesa que se preocupa por tener una microcirculación eficiente que provea salud, que lleve lo que requerimos. Entonces, no como los casos que vamos a ver, que podemos mencionar cuando no tenemos esa eficiente microcirculación. Valga la expresión que le recalque. Microcirculación, sinónimo de salud, microbiota fortalecida, nutrida, bien organizada para poder elaborar buenos metabolitos y buenos nutrientes y transportarlos a la sangre. Buena salud son dos factores que me gusta y me llama la atención. Cuidar esa parte, una microbiota fortalecida y una microcirculación fortalecida que pueda cumplir en nosotros el propósito de generarnos salud. Entonces vemos acá en este caso en primera instancia una patología que tiene que ver con los problemas de microcirculación, una microcirculación alterada, deteriorada. Tenemos en el caso de los eventos cerebrovasculares. Les quiero decir también que estas patologías van asociadas a un síndrome que se conoce como síndrome metabólico. El síndrome metabólico también, aunado al estrés oxidativo, nos produce patologías, enfermedades. Entonces, llamo la atención también de que cuidemos esa parte de síndrome metabólico y pudiese decirles algo, que el síndrome metabólico tiene sus componentes especiales y puedo decirle a algunos que si usted se identifica con alguno de esos tres, déjeme decirle que ya tiene síndrome metabólico y que tiene alto riesgo cardiovascular y que tiene alto riesgo a sufrir enfermedades crónicas a futuro degenerativas. Síndrome metabólico están conformados por obesidad, o sea, sobrepeso, abdomen, parte centrípeta de abdomen globoso, dislipidemias, o sea, problemas, aumento de colesteroles, triglicéridos, intolerancia a glucosa, o sea, pacientes diabéticos, trastornos hormonales, tiroideos
Y si usted tiene alguno con 3 de estas características que usted tenga, ya usted puede decir, me encajo en un síndrome metabólico y tengo que ponerme atención a mi salud porque no quiero que mi salud llegue a un estado crónico en el que yo no pueda hacer nada por ella. Entonces, hablo de evento cerebrovascular. Según la Organización Mundial de la Salud, lo define como el síndrome clínico de signos rápidos, o sea, de apariciones abruptas en un momento determinado, y que este síndrome rápidos, ¿qué hacen? Lo que conllevan es a un desarrollo neurológico que ya puede ser local o global, por más o menos un espacio de 24 horas. Entonces, local, si es realmente en un sitio pequeño, en un sitio muy ubicado, y global si ya abarca una extensión mayor. Y allí vamos a ver algunos factores que nos conllevan a este problema de evento cerebrovascular. Microcirculación alterada, problemas microvasculares, problemas, alteraciones degenerativas, y ahí tenemos factores de riesgos. Uno de los factores de riesgos que quiero que tengamos en cuenta si queremos prevenir un evento cerebrovascular es controlar, si somos hipertensos, controlar nuestra hipertensión. Hacerle caso a nuestro médico, quien nos está tratando, quien nos está medicando para la hipertensión, y controlar esa hipertensión. Si la mantenemos controlada, podemos prevenir esos eventos cerebrovasculares. Una segunda factor que influye es el tabaquismo. Entonces, ojo con las personas que les gusta fumar. El cigarrillo lo que hace es estrechar o hace es un vasoespasmo a nivel de las coronarias e incrementa los procesos para que haya eventos cerebrovasculares, y no solamente cerebrovasculares. Si hacemos un vasoespasmo de las coronarias, podemos llevar a una alteración cardiovascular como lo es un infarto. El diabetes mellitus es otro factor, y este sí que es bastante complejo porque tiene mucha complejidad en la parte de microcirculación, además de la intolerancia o la elevación de la glucosa en sangre, y la cual va quedándose en nuestras células, se va acumulando, va dañando los vasos, va dañando el riñón y va dañando órganos importantes, como vamos a ver más adelante. Entonces, diabetes mellitus, ojo con pacientes con diabetes mellitus o pacientes que están en ese rango, ya pasando los bordes, los límites, a ser pacientes con una glicemia controlada o euglicémicos, y que están tratando de pasarse al otro lado. Entonces, es importante esto. Otra, obesidad. La obesidad, alto riesgo cardiovascular. Fibrilación auricular, o sea, una arritmia cardíaca, también es importante, que puede conllevar a eventos cerebrovasculares. ¿Por qué? Por la formación de trombos, y un trombo puede viajar y puede obstruir el sitio cerebral, o si viaja a otro sitio puede producir un tromboembolismo pulmonar, o puede producir a nivel de daño renal igualmente, donde quiera llegar. Si ustedes me van siguiendo en la conferencia, me van siguiendo la microcirculación, si estas alteraciones se forman en cualquier sitio, pueden llegar a cualquier parte de nuestros órganos, por nombrarles cerebro, riñón, corazón, pulmón, hígado, vaso, donde ellos quieran llegar. ¿Por qué? Porque la sangre llega a todo nuestro cuerpo, invade todo nuestro cuerpo. Las dislipidemias, entonces también importante otro factor, cuando se forman las placas de ateroma a nivel de las arterias, a nivel de los vasos, muchas de estas se pueden romper, se pueden desprender y viajan
y pueden taponar un vaso importante o un vaso, en este caso los microcapilares, que son muy pequeños. Si se obstruye un vaso grande, bueno, hay como colaterales y como que hay algo de solución, pero un vaso pequeño realmente es bastante complejo y no tendríamos la suficiente irrigación a nivel de los órganos que requerimos por la obstrucción de una placa de ateroma, o sea, una placa de grasa, para que algunos que de pronto no me entiendan este término, son placas de grasas que se forman a nivel del vaso y se pueden desprender y viajar y obstruir el sitio donde van pasando, donde llegan. Un alto nivel de estrés. Entonces, otra parte importante y bastante importante, y yo creo que bastante y muy importante, porque hoy en día prácticamente en la sociedad que tenemos vivimos mucho estrés. Estrés por todo, estrés por muchas razones, y realmente si nosotros nos estresamos, producimos mucho más radicales libres, muchas más lesiones y muchos más daños. Pasamos a la clasificación de esos eventos cerebrovasculares. Entonces, los eventos cerebrovasculares, o sea, es esa parte que comúnmente la gente diría le dio una trombosis, que anteriormente se llamaba ACV, o sea, accidentes cerebrovascular. Hoy en día es cambiado ese ACV por ECV, que traduce evento cerebrovascular. Es de dos tipos, clasificación de dos tipos. Uno es el isquémico, llega el sitio, viaja el trombo o la placa, obstruye, ya no pasa sangre y hace una isquemia. Se muere el tejido de ahí donde se obstruyó hacia adelante. Ese hemorragia, el isquémico, afortunadamente pudiésemos decir, es el de mayor rango. Ese lo padecen el 75 al 90% de las personas. Esa es una oclusión del paso sanguíneo cerebral, el paso de la sangre hacia un sitio que debe nutrir, como son las neuronas, la interconexión de las dendritas, todo lo que debe suplir a ese nivel es en un 75 a un 90%. Y tenemos una segunda clasificación, que es el hemorrágico, que es el que se presenta en menor porcentaje, que está, pero de todas maneras es un porcentaje significativo porque está entre un 10 a un 25% y se da por la ruptura de un vaso. Entonces, claramente está, si se rompe un vaso, nuestra parte cerebral, ventrículos, donde suceda, se va a llenar de gran cantidad de sangre porque es la ruptura o el estallido de un vaso, y eso va a complicarnos más. Y a pesar de que es un porcentaje más pequeño, se considera que es de los más complicados que el primero. Otra parte importante de decir de esas dos clasificaciones es que se puede dar intracerebral o intracraneal. Pues son dos sitios donde se puede desarrollar o producirse este tipo de obstrucción. Síntomas, si hablamos de síntomas de esa obstrucción, tendríamos inicialmente que es de comienzo súbito, o sea, abrupto, rápido. De un momento la persona está bien y empezó, cayó. ¿Y qué pasó? Bueno, un problema a nivel cerebral súbito. Puede producir cefaleas, o sea, dolor de cabeza, y como otras señales u otras secuelas, pudiéramos decir, es el paciente que ya empieza con una disartria, o sea, no hay pronunciación clara de las palabras. Otra es la asimetría facial. Es el paciente que probablemente usted diría, bueno, lo puedo confundir con una parálisis facial o una parálisis de Bell, porque empieza a lo que dice la gente comúnmente, a torcerse la cara.
¿Por qué? Por la alteración que hay a nivel de los pares craneanos, que se dificulta para que haya una buena contractura y una simetría de ese rostro. Se va a presentar parecias, que es como lo que dice la gente, pesadez, como cuando yo cruzo una pierna y después la descruzo, entonces voy a sentir la pierna como pesada, como si estuviese hinchada, pero además también se pueden dar parestesias, que las parestesias es esa sensación de cosquilleo, como de hormigueo en la piel o en el cuerpo, y generalmente se pueden producir en las extremidades. De hecho, que puede haber de pronto pacientes que pueden quedar con hemiplejía, con cuadriplejía o con cualquier tipo de alteración secundario a un daño a nivel superior de la parte del cerebro. Estenosis carotidia es otro trastorno de microcirculación importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al lado y lado del cuello, tenemos dos vasos grandes que son las carótidas. Si estas carótidas se obstruyen o se constriñen, se contraen, se estenosan, que es lo que quiere decir estenosis, o sea, se adelgazan o se vuelven, se contraen, ¿vale? Se producen como un vasoespasmo. Es el estrechamiento que se da en esas arterias. Al haber estrechamiento en esas arterias, puede hacer una especie de remolino, de torbellino, o la sangre no fluye con facilidad. Puede haber retorno, no el retorno suficiente. Se pueden formar trombos porque la sangre no está fluyendo fácilmente, y esos trombos pueden viajar y pueden llegar a un sitio también donde pueden lesionar nuestra parte cerebral. Entonces, la sangre, y desde luego al haber eso, una obstrucción, no va a fluir fácilmente sangre a la cabeza, sangre al cuello, a la cabeza, sangre a la cara y sangre al cerebro, que es la parte final, la que necesitamos mantener alimentada con la irrigación suficiente para que no haya lesión. Si hay una obstrucción total, que no sea parcial, ya estaríamos hablando de un infarto cerebral. Comparando, para que me entiendan, como el caso de un infarto cardíaco. Se obstruyó totalmente el tejido, no pasó sangre al otro lado y se empezó a morir ese sitio, se empezó a necrosar, a dañar ese tejido y se lesionó y totalmente entró en un infarto. La estenosis carotidia es continuación. Tenemos factores de riesgos de esa estenosis carotidia. Los factores de riesgos tienen que ver mucho con la edad. Se habla más o menos pacientes entre 55, 60, 65 años. El tabaquismo es otro factor de riesgo y ya creo que se los había nombrado. ¿Por qué? Porque hace vasoespasmo, hace estrechez de los vasos. La hipertensión, o sea, una tensión demasiado alta, demasiado disparada, demasiado no controlada, puede producir una estenosis carotidia. Una diabetes descompensada, entiéndame en esa parte, pues hay pacientes diabéticos, pero hay pacientes que son juiciosos y mantienen sus niveles controlados. Entonces, un diabetes descompensado nos puede llevar a este caso. La obesidad, y tenemos un factor importante que hoy en día no lo vemos mucho en las personas, es que muchas personas son sedentarias, no hacen deporte, no hacen actividad física. Deben hacer actividad física y no ser sedentarios, porque ese es otro factor importante también. Hipertensión arterial es otra base para que nosotros tengamos alteraciones. Una microcirculación alterada nos conlleva a una hipertensión, una estrechez de un vaso, una lesión de un vaso, una malformación de un vaso. Causas diversas nos pueden
llevar a un caso de hipertensión o desarrollar un caso de hipertensión. Los trastornos hormonales, hay tumores a nivel de hipófisis, tumores que pueden ser también que nos pueden alterar o nos pueden dañar para esa parte de hipertensión. Hay un tumor que es el feocromocitoma. Ese es un tumor que puede hacer este caso y puede ser un factor que puede desencadenar una hipertensión. Factores en el desarrollo también: obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alto consumo de alcohol, y hay otro tipo que es hereditaria. De hecho, tenemos dos clasificaciones de la hipertensión: una que es esencial o primaria, que es la que normalmente se puede producir por cualquier razón, y una que es secundaria, que ya tiene que ver con hábitos, con otras cosas, consumos altos de sal, de sodio y de otras sustancias que nos pueden elevar la tensión. El aneurisma de aorta, otro trastorno de microcirculación. Aorta, haciéndole un repaso, la aorta es un vaso grande que va por la parte anterior del tórax, y esa lo que hace realmente es llevar un volumen grande de sangre y distribuirlos para llevarlos y dispersarlos en las uniones donde están vénulas y arteriolas, que son las que van en forma descendente, llegando ya a capilares más pequeños, donde se hace el intercambio del CO2, el O2, al pasar por esos microcapilares, y donde se dejan o se extraen los nutrientes, micronutrientes, los minerales, las vitaminas, las proteínas y todo lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque esos microcapilares o esos capilares tan pequeñitos son tan lábiles, o digamos son tan delgados, que permiten la permeabilidad de los nutrientes para irlos dejando en cada órgano a requerimiento o a necesidad. Si esta aneurisma se mantiene en una forma como controlado, como algunas personas que pueden vivir bastante tiempo con unos aneurismas que no empiezan como a desarrollarse tan amplios, hay otros que sí se desarrollan y pueden llegar a una dilatación tan grande que se pueden romper, se pueden estallar, y entonces pueden producir una lesión grande. La aorta, es importante decir que las funciones de esa aorta es llevar sangre oxigenada desde el corazón a todos nuestros órganos. Entonces, saca la sangre oxigenada, y por la parte venosa viene la sangre nuevamente ya con CO2, hace el intercambio, nuevamente hace la eyección por la aorta y nuevamente hace el recorrido del cuerpo para estar oxigenando los sitios del cuerpo. Entonces, llevando oxígeno y reteniendo CO2 y haciendo ese intercambio. De su correcto funcionamiento, esta aorta dependerá si nosotros tenemos complicaciones, que esta en determinado momento se puede estallar, se puede romper, y como ya entenderán, es un vaso grande, pues la persona va a tener un colapso, su vida va a ser afectada totalmente, y puede prácticamente es que le ocasiona la muerte al romperse este aneurisma aórtico. El aneurisma de la aorta, los factores de riesgo, vamos a mirar también, son mayor de 65 años,
personas fumadoras, o sea, tabaquismo, hipertensión arterial y antecedentes familiares. Hipertensión arterial vasculorrenal es otro trastorno microcirculatorio. Ustedes dirán, todo está en vascular, en renal, en arteriolas, porque ese es el tema que nos compete esta noche. Y es el problema, es el tema que estamos viendo de microcirculación y el que nos está afectando y con el que vamos a concluir posteriormente que realmente la importancia es de tener en cuenta, porque realmente si nosotros fortalecemos esto, tendremos una buena calidad de vida. Esta está desencadenada por estenosis, y cuando se da una estenosis de mayor del 50% de ambas arterias o un único riñón. En este caso, si se produce esta alteración, estaríamos hablando de una insuficiencia renal. Y nos lo refleja un paraclínico que sería la creatinina, que es la que nos mide la función renal, que estaría en valores mayores de 1.5 y ya estaríamos hablando de una nefropatía isquémica instaurada. Ya vamos en forma cefalocaudal, vamos mirando claudicación intermitente. Entonces, la claudicación intermitente, ¿qué síntomas va a presentar una claudicación intermitente? Va a haber dolor en las piernas al caminar, o inclusive es la persona que estando en reposo siente dolor a nivel sustancialmente a nivel de la parte posterior de la pierna, a nivel de los gemelos o gastrocnemios. Y eso es porque hay un flujo sanguíneo disminuido. Hay síntomas de enfermedad periférica y los vasos sanguíneos se estrechan. Entonces, al estrecharse los vasos sanguíneos, se produce la lesión a nivel vascular y la persona ya empieza a detectar estos síntomas de dolor, de cansancio, de pesadez, de parestesias, hormigueos y problemas vasculares establecidos ya, que la persona, inclusive la persona misma, lo puede detectar. Estos trastornos vasculares microcirculatorios, microangiopatías, nos va a llevar a otro trastorno más severo, que más adelante vamos a mirar también, que tiene relación con otra patología que vamos a hablar, y son las úlceras de origen vascular. Si ya no hay un suficiente aporte de oxígeno, a nivel de vascular, no hay el suficiente intercambio, el tejido se queda prácticamente sin un aporte de quien le provea vida, el tejido se va a ir lesionando, se va a ir muriendo, y es cuando vamos a tener las úlceras varicosas, que también la conocemos como úlceras por éstasis o éstasis venoso. Es que la sangre está retenida, hay daño valvular, o sea, ahí se empieza a dañar las válvulas, se disminuye el retorno y no va a haber el retorno suficiente para que la sangre nuevamente pueda hacer su recorrido, haya oxigenación y termine nuevamente nutriendo las piernas. De ahí que es recomendado que las personas que empiecen a tener estos síntomas de tener problemas de las piernas, claudicación intermitente, dolor, que empiecen a ver estos cambios de coloración en la piel que se llaman acrocianosis o acrodermatitis. Es el cambio de color, cambio de tonicidad, cambio de grosor de la piel, y que empiece a lesionarse como queriendo dañarse o romperse y hacerse una úlcera. Elevar las piernas por lo menos 20, 30 minutos, 2 o 3 veces al día,
y en la noche también. ¿Para qué? Para que haya un retorno venoso y en la mañana siguiente, cuando se levanta de su cama, llega sangre nutriendo los tejidos de los miembros inferiores y se va notando cómo va desapareciendo este tono ocre que se presenta en las extremidades inferiores. Allí también va a haber dilatación anormal, va a haber debilidad de la pared en zonas de los vasos, por eso es que se pueden romper por la debilidad, la fragilidad capilar y se va a formar una flebitis, que es la inflamación del vaso como tal, insuficiencia valvular, ya las válvulas pierden su tonicidad para hacer la compresión y hacer subir la sangre, valga decir, de predominio inferiores. Sobrepeso también tiene que ver mucho esto con obstrucción del retorno venoso, y hay unas que son genéticas, o sea, hereditarias. En la familia puede haber varices de tipo hereditario que conllevan como complicación a una úlcera varicosa, o pueden ser adquiridas a través de todo lo que estamos viendo, los malos hábitos, los malos usos y diferentes causas. Diabetes. Hoy ya pasamos a una enfermedad macro, una enfermedad ya bastante compleja, que es la diabetes. Y la diabetes, una de las complicaciones, además de muchas otras, quiero decirle que no es la única complicación. Una de las complicaciones de la diabetes tenemos que es alteraciones microvasculares. ¿Qué vamos a tener en la diabetes? Vamos a tener alto índice de morbimortalidad si nos dejamos descompensar esa diabetes, si no la controlamos. Va a haber daño microvascular, va a haber neuropatía, o sea, se van a dañar los nervios. Va a haber polineuropatía, entonces ya no va a ser en un solo nervio, o sea, monopatía, sino va a haber polineuropatía, se va a manifestar nervioso. Va a haber nefropatía, si ya compromete el riñón, va a dañar el riñón por acúmulo de glucosa que no se elimina, que no se hace el metabolismo y se va quedando en el cuerpo porque no hay el suficiente combustión de ellas para que no se acumule a nivel sanguíneo, y se va depositando en los sitios, en los tejidos, y donde se va depositando va lesionando los tejidos. Isquemia de los miembros inferiores, y finalmente una parte complicación que hay ahí es un pie diabético. ¿Por qué? Por una microcirculación alterada, un daño de vascular, que no hay aporte suficiente de oxígeno y el tejido no se nutre y se daña el tejido. Complicaciones más: la microcirculación, el pie diabético como tal que estamos viendo. Entonces, ese pie diabético, si el paciente de un pie diabético es un paciente que realmente, como hay daño a nivel del trayecto nervioso, el paciente va perdiendo toda sensibilidad. El paciente, inclusive si llega a picarle algún insecto, se ha visto de pacientes que en el campo llegan las hormigas y pueden empezar a lesionar el tejido, a romper la piel. ¿Por qué? Porque es azúcar por todas partes y llegan las hormiguitas y empiezan a lesionar la piel y pueden lesionar todo el tejido, y el paciente no siente porque ya perdió toda sensibilidad al tener la neuropatía diabética, y es cuando ese pie se va lesionando desde la parte más distal y va subiendo, y es cuando a estos pacientes hay que hacerle amputación del miembro. Inicialmente puede ser el pie, luego puede seguir subiendo si se sigue descuidando, y hay pacientes que
han tenido que hacerse amputación hasta parte arriba de la rodilla, prácticamente parte de muslo. Entonces, es importante y es bastante compleja esa patología en cuanto a afección de microcirculación, pero además de otras compromisos que tiene, que puedo decirles cardiovascular, renal, a nivel neuronal, a nivel de parte óptica, neuropatía óptica, es el daño del nervio óptico y el paciente va a quedar totalmente ciego. ¿Por qué? Porque lesionó su nervio y el paciente va quedando sin ver nada a raíz de estos acúmulos de la no combustión de la glucosa dado por las alteraciones que hay de las mitocondrias que no cumple su función para que haya un buen funcionamiento del páncreas, un buen funcionamiento del hígado, buen funcionamiento de la vesícula y no haya una buena cuerpo lo necesita, ese depósito está disponible a través de dos hormonas que hacen esto, que es la insulina, en el caso de cuando tenemos eh, cuando necesitamos acumular glucosa para tener reserva, y en el caso de cuando necesitamos de pronto que hay deficiencia de esa glucosa, el glucagón, que es la otra hormona que saca glucosa del cuerpo para mantenerla equilibrada en nuestro cuerpo. En este caso de estos pacientes diabéticos que vemos, que se pierde ese equilibrio entre el glucagón y la insulina a raíz de que esa mitocondria se dañó y no está funcionando, ya que nosotros tenemos mitocondria en todos los órganos. O sea, páncreas tiene sus mitocondrias y sus células, hígado tiene sus mitocondrias y sus células, riñón tiene su mitocondria y su célula. Entonces, esto es para decirles que en toda parte este motorcito está presente y que cuando no está presente y cumple su función, pasan estos casos caóticos como el que estamos viendo. Y entramos ya a hablar precisamente de una de las fórmulas que es el Velage. Velage en español, Velage en inglés, y traduce este término. Los japoneses lo acuñaron dándole la connotación de bella edad, bella longevidad, bella juventud. ¿Por qué? Porque ese es el primer producto bandera con el que ellos descubrieron que los japoneses tenían una longevidad y una juventud a raíz de que ellos se benefician de esta fórmula. De hecho, en Japón, cerca de 80 clínicas, como nuestras clínicas acá tradicionales, lo formulan y lo manejan en sus pacientes, porque tienen los beneficios de mejorar todos estos órganos que nosotros requerimos y por eso están en el mercado, por eso están en nuestros libros de especialidades. El Velage casi que netamente microcirculatorio, yo diría, pero aunque tiene otros beneficios porque está saliendo el nuevo Velage que nos va a llegar, está saliendo con hidroxiprolina o prolina, que es el derivado de la prolina, y ese derivado que hace que unido a otra fórmula que más adelante vamos a desarrollar en el futuro, con ustedes si nos los permiten, la hidroxiprolina lo que hace es mejorar las enzimas
para que es extraído de una alga azul y lo que hace es mejorar para que realmente haya un equilibrio en el metabolismo de la glucosa y los carbohidratos. Entonces, es importante este componente que le está adicionando el laboratorio Sankey Mayor para el futuro, que lo tendremos, que ya viene mejorado, viene reforzado y tendremos estos beneficios que además de actuar a nivel circulatorio, estaría actuando a nivel de páncreas, de insulina y hepático, como lo hace el Cronuit, que es otra fórmula que adelante miraremos. Las funciones de este relax, entonces, protege el sistema inmunológico, fortalece la parte de defensa del cuerpo. Es algo bastante llamativo y bastante importante de que tenga una connotación en la parte inmunológica, ya que vemos que hoy en día prácticamente nuestra parte inmunológica está por el piso, está por el suelo. Realmente nos da una gripa, nos da una infeccioncita y nuestro cuerpo casi no tiene muy buenas respuestas, porque si nuestro cuerpo tuviera la suficiente carga o parte inmunológica fortalecida, respondería ante cualquier agresión externo de bacteria, de virus, hongos o cualquier agente externo que quisiera agredirnos. Incrementa la energía de una forma natural. Ya lo vimos, ¿por qué? Porque produce la energía de la mitocondria del ATP para mantener el cuerpo constantemente con vitalidad. Reduce la inflamación crónica. Y si ustedes venían siguiéndome, es una parte importante, porque la inflamación crónica es la que realmente nosotros debemos ponerle atención, porque es la que no es crónica degenerativa que estamos padeciendo hoy en día. Reduce la inflamación, además disminuye los efectos del envejecimiento. Por eso es que tenemos la que habíamos dicho de la longevidad, y tanto por fuera como por dentro vemos los cambios, porque si empieza a rejuvenecer la célula, empieza a rejuvenecer la mitocondria, estaremos rejuvenecidos tanto por dentro como por fuera. Mejora la microcirculación sanguínea. Bueno, ya valga la expresión, ya lo hemos visto. Modula la expresión genética. Es algo importante porque el laboratorio Sankey Mayor se especializó también en la epigenética. Con esto, ¿qué se está haciendo? Se está rompiendo esos lazos, o sea, se está cambiando esa información genética que traemos muchos, que se pensaba, bueno, yo tengo un gen que se formó mal y entonces yo también lo heredo, pero esta parte epigenética lo que está haciendo realmente es en unos puntos claves del ADN, lo que hace es incluir unas proteínas que nos hace un cambio en la lectura de ese gen y se ha visto que gemelos que vienen ya con una codificación, por decir algo, para tener Parkinson o trastorno bipolar o Alzheimer, eso está cambiando esa información y se ha visto que uno de esos gemelos puede tener la patología y el otro no la puede desarrollar, a pesar que vienen codificados ya por el cambio epigenético que se está haciendo a través de Sankey Mayor, a través de las moléculas que ellos vienen desarrollando con alta nanobiotecnología. Ayuda a la desintoxicación del hígado. Yo diría desintoxicación de todo el cuerpo. Lógico, si desintoxicamos el hígado, todo nuestro cuerpo va a estar limpio, todas las toxinas y todas esos radicales libres van a salir. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y ahora ustedes mirarán por qué tanto microcirculación y vena varice, inflamación,
úlceras, estenosis, aorta abdominal. ¿Por qué? Porque fundamentalmente este es nuestro tema de esta noche, fundamentado en esta fórmula que realmente nos está dando resultados maravillosos en los pacientes, que ya no lo decimos nosotros, lo están diciendo los mismos pacientes, el cambio que están empezando a tener en su salud y en su calidad de vida, la regeneración que están viendo ellos mismos, realmente que no la decimos nosotros, el mismo paciente lo está manifestando cuando ha empezado a probar estas fórmulas. Igualmente aquí tenemos Velas también, es componente de Orisot, y el componente es Orisot, y es una molécula que viene envuelta en un ADS. El ADS es la patente que tiene Sankey Mayor, donde está involucrada esta molécula, y para evitar precisamente que sea degradada en el estómago por los jugos gástricos, ácido clorhídrico y ácido muriático, que son ácidos que están especialmente diseñados para desdoblar lo que nosotros consumimos y entrar directamente por el sistema digestivo, boca, esófago, estómago, ser absorbido en la primera porción del duodeno sin pasar cambio por la envoltura del ADS, que es liberación controlada, y pasando a sangre, llegando por el torrente sanguíneo, llegando a la primera membrana de la mitocondria, que es la membrana externa, rompiendo mitocondria externa, entrando a membrana interna, ingresando directamente a la mitocondria, liberándose dentro de la mitocondria, haciendo el barrido mitocondrial de radicales libres, limpiando la mitocondria y produciendo el efecto curativo que vemos en nuestros pacientes. Y esto es para decirles, ese es un estudio que se hizo con pacientes. Los resultados se obtuvieron en 90 días. O sea, 90 días, si ustedes miran, es el tiempo que damos nosotros, los médicos, con las estatinas, lovastatina, torvastatina, genfibrosilo, que ya de otro grupo, pero tiene la acción para a nivel de triglicéridos. Damos 3 meses para volver a hacer un examen nuevamente y mirar si realmente estamos controlando estos lípidos. En este caso, este estudio fue hecho con el Velas, y en 90 días se vio cómo la reducción de la deshidrogenasa láctica, LDL de baja densidad, cómo se disminuyó en un 29%, y cómo dos precursores que son importantes, que es la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, cómo se elevaron en un 19 y un 25%, que son factores protectores, antioxidantes potentes, eliminador de radicales libres, por lo cual vemos que este producto hace una protección integral de nuestros pacientes, protegiéndolos de el colesterol malo, pero protegiéndolos, proveyéndole incremento de los productos para que hagan una eliminación de los radicales libres del cuerpo. Y ese es un estudio que está en las monografías que se tienen de 90 días de estudio que se hizo. Están ahí también las patentes que ustedes pueden ver. Y como conclusión de todo el tema que hemos visto, les puedo decir que si mejoramos nuestra microcirculación, mejoramos nuestra salud, y desde luego tendremos una longevidad con calidad de vida, bienestar integral
y totalmente saludables y felices. Esto es ya el sustento de las monografías que tenemos para mayor sustento y soporte científico. Está el sello o el aval de la Liga Antidoping. De hecho, estos productos los están utilizando deportistas de alto rendimiento, ciclistas, futbolistas, inclusive artistas, porque se encuentra en nuestro diccionario de especialidades el PLM, y también tiene la patente propia del ADS, que es la de liberación prolongada, controlada en el sitio, y además tiene el sello de los judíos y otras patentes más que ustedes pueden ver allí presentes. Y tenemos en este momento, pues, tenemos, si los oyentes, con Nini, estamos aquí con la parte de sección de preguntas y respuestas. Entonces, Nini, hasta aquí ya es la parte que yo he terminado del tema que quisimos preparar esa noche. Entonces, doctor Edgar, muchísimas gracias. Damos un aplauso virtual con esta información tan valiosa que hemos recibido el día de hoy. Vamos a mirar una serie de preguntas. No te escuché. Ven, yo tomo. Doctor Edgar, muchas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado en estos momentos. Es una información muy importante para nuestro capital más importante en la salud. Vamos a darle un respiro al doctor Edgar. Las preguntas y respuestas las pueden ir redactando por el chat, las pueden ir consignando en el chat y vamos a ir respondiendo algunas preguntas y respuestas. Vamos a tratar de abarcar lo más posible, casi si podemos el 100% lo hacemos. Pero antes queremos, mientras el doctor Edgar se toma un vasito de agua, se toma un vasito de Cronuit, un vasito de Velas, vamos a seguir con unas últimas diapositivas que son 3 diapositivas finales. Doctor Edgar, ¿puedes correr las diapositivas que siguen? Bueno, listo. Gracias a todos por conectarse. Es un grato placer para nosotros tenerlos aquí. Y en estos momentos, si nosotros les dijéramos a ustedes que en Sankey somos los únicos en contar con tecnología de avanzada y patentada que mejora la microcirculación en pocos minutos, ¿ustedes la consumirían? Por favor, colóquenme dedito arriba si la consumirían. Tamara Cecilia la consumiría, Silvana Pernet la consumiría, Pablo Camilo, listo. Todos nosotros deberíamos consumirla porque pues está llena de grandes beneficios para nosotros. Ahora, mejor aún, aparte de consumirla, ¿la recomendaríamos? Colóquenme dedito arriba otra vez, el señor Víctor, la señora Samara, Silvana, listo. La recomendaríamos, ¿cierto? Porque pues lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor. Ahora viene una parte muy interesante. ¿Te gustaría lograr prosperidad y extender tu vida saludablemente? ¿A quién no, cierto? ¿A quién no le gustaría llegar a una vida longeva, autosuficiente? A todos los que estamos aquí, y de hecho, por eso estamos motivados en estos espacios a asistir y a estar. Ahora, ¿te gustaría obtener comisiones semanales crecientes y estables por los próximos 10 años? Yo no sé en qué está desempeñándose cada uno de nosotros o de los que estamos conectados aquí, pero yo les hago otra pregunta. ¿Tenemos la certeza y la seguridad que con lo que estamos haciendo podemos vivir una vida plena, suficiente, con libertad saludable, que es la primera libertad que debemos construir?
¿Será que nosotros en 10 años podríamos decir, voy a tomarme un año sabático, voy a descansar, voy a disfrutar de la vida, no voy a seguir, voy a hacer un par aquí por este año? ¿Será que con esos años que estamos trabajando, esos 10 años con la liquidación o con los ahorros, podríamos vivir un año sabático? Respóndame por favor, manito arriba, manito abajo. Ahora, ¿te gustaría moverte hacia allá ahora mismo? En estos momentos o después de la conferencia, contacta a la persona que te invitó, contacta a ese amigo que te presentó, te mandó el link y pregúntale cómo puedes lograr todo esto que hemos estado practicando aquí con ustedes, que hemos estado compartiendo, y ellos te darán mucha más información detallada. Si eres una de las personas que se enteró por publicidad de Facebook, por publicidad de grupo, contacta a esos grupos, contacta a los números telefónicos que te llegaron por la publicidad y te estaremos dando más información de cómo lograr o cómo responder o cómo disfrutar de todos estos beneficios, partiendo del más importante, que es salud integral. Ahora sí, vamos a seguir escribiendo las preguntas, vamos a responder algunas de ellas y los vamos a dejar en compañía del doctor Edgar y la señora Nini López. Doctor Edgar, ¿puede pasarla? Vamos a leer las preguntas. Hay una pregunta acá del señor Pedro Uribe, doctor. Dice, por favor, ¿cuál sería y por qué el esquema Sankey en paciente de Mérida, Yucatán, femenino de 14 años, deportista de alta competencia, padece osteosarcoma condroblástico en fémur derecho con 2 meses de evolución, lleva 3 quimioterapias? Yo creo que la pregunta es cómo los productos pueden ayudarle. Sí, porque no, solamente elabora la pregunta, pero ¿qué quiere saber? ¿Que si le pueden ayudar? Sí, que si los productos le pueden ayudar en los productos de Sankey, el esquema de Sankey. Claro que sí, claro que sí. Yo acá no les hablé nada de cáncer, porque realmente escogí una de las patologías más enfocada con la fórmula de esta noche. Pero hay muchas patologías más que yo pudiese haber hablado, pero realmente me hubiese tocado hablar de toda la medicina interna, que son 2 tomos bien gordos, grandes. Entonces escogimos algunas, pero sí, claro, dentro de los, por eso es cuando hablé algo de cáncer, fue como refiriéndome a un ejemplo. Pero si un cáncer está en tiempo previo, se puede ayudar mucho. Claro que sí, se está viendo casos de pacientes que son mejorados porque, digamos, si corregimos el problema, que es mitocondrial, que es la mitocondria que ya, como dijimos, es prácticamente la raíz de las enfermedades descubierta actualmente, podemos mejorar esos casos y la fórmula sí le van a ayudar. Lógico que si este paciente está con quimio, con radio, o sea, yo como médico no le voy a decir que la suspenda, que no se las haga, debe hacérsela con su médico tratante, pero él puede incluir las fórmulas también a la par de estar haciendo su tratamiento tradicional allá con el médico que le está haciendo el tratamiento. ¿En qué le van a ayudar las fórmulas? De todas maneras, todo procedimiento, como dije yo, que llega a nuestro cuerpo, produce radicales libres, produce peroxidaciones. Entonces, ¿qué le va a ayudar? A eliminar los radicales libres
de lo que él, del proceso que él está viviendo a raíz de su enfermedad, ya que elaboró muchos radicales libres prácticamente para que llegara a esa enfermedad, que ya es una enfermedad encajada en la inflamación crónica, más el proceso que está viviendo actualmente. Entonces tenemos que hacer es regeneración de la mitocondria para que esa mitocondria vaya fortaleciendo toda su parte inmunológica y el mismo cuerpo vaya respondiendo. Él tendría que entrar con las 4 fórmulas, Nini. Sería entrar con el Velas, el antioxidante, entrar con el 14 años, entrar con el Iner 7, Sí. el de oligominerales, el Cronuit Fire y el Hasaki. Porque necesitamos fortalecer microbiota, mejorar su parte circulatoria, restarle evolución a ese cuadro crónico que él está viviendo, restarle a la inflamación y mejorar el cuadro. Claro que sí. Inicialmente tocaría empezar con microdosis como para, porque digamos, a pesar de ser tratamientos netamente naturales, tienen sus efectos curativos. Entonces empezaríamos con microdosis permanentes para hacer una estímulo energético permanente, y posteriormente iríamos aumentando a macrodosis, ya que realmente toca atacarle temprano el caso. Ok, doctor, muchas gracias. Señor Pedro, con la persona que le invitó a la reunión podemos también darle mayor información. Y si quiere más respuestas, el teléfono del doctor está dentro de la publicidad, y también lo vamos a escribir enseguida el número del doctor aquí en el chat para que tomen apunte. Si se conectó por publicidad, por favor comuníquese al teléfono que está aquí en la publicidad. Vamos con otra pregunta. Dice la señora, el señor Luis. Aquí en la publicidad. Señora, el señor Luis Huides dice, soy paciente que tengo un cáncer conformado por tumores llamados cordoma, llevo 3 cirugías para extraerlos y siempre me salen. ¿Qué debo tomar? Doctor, serían las fórmulas muy parecidas al otro cáncer. Repíteme por favor, Rini, que no te escuché bien. Soy paciente que tengo un cáncer conformado por tumores. Sí. Por tumores llamados cordoma, llevo 3 cirugías para extraerlos y siempre me salen. ¿Qué debo tomar? ¿Qué debo tomar? Sí, si le han hecho biopsia, si le han hecho esto y ya prácticamente, además, bueno, si le han hecho cirugía, deberían haberle hecho biopsia, por lo menos a ese tejido, enviarlo a patología y tener un resultado ya para que él diga que, entiendo que diría que es maligno. Sería la misma fórmula, sí, pero ya encaminada en él, en el sentido de él, podríamos empezar con, dependiendo del caso, en el momento que esté, ya es una persona mayor, nos tocaría mirar otras razones, si tiene hipertensión, si tiene otras patologías asociadas al cuadro, pero de no tener otras patologías asociadas al cuadro, podemos hacer la misma formulación. Ok. Listo. De todas maneras, que tenga asesoría con la persona que lo invitó, y si necesita asesoría médica, Nini, pues estoy dispuesto. Sí. Cualquier cosa. Aquí pasamos el número de teléfono para que cualquier cosa se estén comunicando. 7184. Otra pregunta, la señora Silvia Solórzano.
Doctor, una sesión con usted, por favor, para tema específico de cáncer. Señora Silvia, le escribí el número de teléfono en el chat para que tome nota de él y se puede comunicar con él. Dice, es muy extenso y necesario. Mil gracias por sus aportes tan valiosos, aprendizaje para los distribuidores. Dios los bendiga. El señor Pedro Cuanto Vela, ya le respondimos. La señora Silvia Solarzano, mujer de 70 años, cáncer de pulmón. Bueno, ya va a tener información directa con el doctor Edgar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Doctor Edgar, podemos dejar de compartir pantalla, podemos abrir las cámaras, nos saludamos. Damos gracias a Dios por este espacio donde todos pudimos aprender. Activemos las cámaras para mirarnos la carita. ¿Quién es? Línea, a esta hora ya vamos en pijama. Yo ya estoy en pijamada. Pero mamita. la pijama no se va a ver, Marisita. No, estoy en pijamada. Los que puedan. Solamente la cariñosa. Estoy en Gracias, gracias. Bueno, recuerden que la sesión esta Gracias. sesión quedó grabada en el canal de YouTube. Vemos por acá caras muy conocidas. Gracias a todos. Gracias por asistir. Gracias por estar aquí. Y bueno. Les estaremos informando de unas próximas sesiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, de Pereira, Colombia. Gracias, señor Pedro, por estar con. ¿Quién habla de Pereira? Pedro Uribe. Gracias, don Pedro. A usted, doctor, me comunico. Claro, gracias, sí, doctor, muy amable, muy amable. No, don Pedro, siempre a la orden, hombre. Y a usted gracias por darme el honor de que pudiese asistir ahí y estar presencial en esa sala escuchando este compartir que queríamos con ustedes. No me lo pierdo, ya llevo de 2-2. Qué bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque vienen temas muy interesantes. A todos nos importa la salud. Queremos que muchos conozcan de temas importantes, de cómo esta compañía, los productos de Sankey nos pueden ayudar a muchos. Y la felicidad que nos da poder escuchar testimonios tan relevantes, ver vidas cambiadas, que ya hay esperanza porque no van a tener así, nos llena del corazón de poder compartir estos productos, poder ser instrumento para que otras personas también conozcan y tengan una recuperación en su salud. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por asistir. Bendiciones, feliz fin de semana y nos estamos viendo en otra sesión. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Gracias por las casi 56 personas que se conectaron. Gracias. Yo creo que vi a Prisi por ahí. Hasta mañana. No, no está. Bueno. Bueno, Nini, gracias por todo, venga. Y gracias, Nini, doctor Edgar, gracias. Un placer. Bendiciones para bueno, todos. La próxima semana, Dios mediante. Una buena noche y un buen descanso. Buenas noches, que descansen. Gracias. Oye, Noemi, Chao, una buena. chao, Edgar. Gracias. Bueno, cuídate mucho, salúdame a la familia. Bueno, Dios los bendiga. Amén, amén.